de procesal fiscal, y muchas veces hablamos de los impuestos, pero no conocemos realmente la importancia de los mismos y todo lo que esto compagina sobre ellos. Ahora, es un gusto porque, pues para hablar del IEPS es un tema que a mí me gusta mucho por dos cosas, por las finalidades que tiene el IEPS y porque el IEPS a veces es un impuesto que se le ha dado muy poca importancia cuando realmente la importancia del IEPS es mucha. Inclusive mi tesis de investigación de licenciatura pues trata precisamente sobre este estudio del IEPS y los fines que este tiene. Entonces, a nivel mundial hay impuestos especiales, como lo vamos a ver, que contienen este impuesto y que son mejor aprovechados, y su recaudación recae más muchas veces en este impuesto que en un impuesto directo. Pero bueno, agradezco, como les digo, mucho esta invitación y me gustaría manejar esta clase de una forma como charla entre todos, más que una cátedra en la cual yo los aburra como monólogo por todas las 2 horas. No, para nada, pero sí quisiera retroalimentarnos uno a otro. Por eso me gustaría que para hablar de Jeff, primero partiéramos de algo fundamental. Hay que definir qué se debe entender por un impuesto. Y para saber qué se debe de entender por un impuesto necesitamos nosotros ver qué es una contribución, por lo cual me gustaría preguntarles, ¿quién me podría decir cómo se debe definir o cómo se define una contribución? No sé si quieren voluntarios o víctimas, como dicen. A ver, querido compañero Gerardo, ¿cómo defines tú qué es una contribución? Pues bueno, yo lo entendería como una carga fiscal, ajá, que es impuesta por el Estado a la población, a los contribuyentes. Bueno, no sé si es orden repetitivo, pero con la finalidad de poder contribuir al sostenimiento de las actividades del Estado, de poder llevar a cabo los fines precisamente como autoridad del gobierno, ajá, a cargo de la sociedad, de las personas, con base a los ingresos o con base a los servicios que prestan, ¿no? Ok, muchas gracias, Gerardo. Sí. ¿Alguien más? Carolina, por ejemplo. Pues abonando a lo que dice Gerardo, una contribución pues está fundamentada en el 31 fracción cuarto constitucional, ¿no? Que son obligaciones de todos los mexicanos por las cantidades que obtenemos como un ingreso, como un patrimonio, aportar y sufragar los gastos públicos que implica el Estado mexicano. Perfecto. Precisamente así es. La contribución se establece y se mandata desde el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el apartado de las obligaciones para los mexicanos, en el entendido que pues también se obliga a los extranjeros, aunque no esté expresamente, pero sí ya por jurisprudencia, que estamos todos obligados dentro del territorio nacional a contribuir a los gastos públicos, tanto de la Federación, los estados, municipio y la Ciudad de México, en que residamos, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Exactamente, de ahí dice que es una obligación que todos nosotros como mexicanos tenemos la obligación de contribuir al Estado para que éste pueda sufragar sus fines. ¿Cuáles son los fines que tiene el Estado? Pues al final son dar servicios públicos, atender áreas estratégicas como la seguridad, atención de salud, atención de protección ambiental, es decir, garantizar que toda la comunidad, toda la sociedad, pues tenga una mejor calidad de vida y un verdadero ejercicio de sus libertades y sus derechos. Esa es la razón por la cual se supone nosotros tenemos que contribuir al Estado, tenemos que ayudarle al Estado. De ahí que se diga que una contribución nace de un deber jurídico, pero también de un deber ético. Como algunos autores como Dibke, que manejan en su libro sobre la moralidad tributaria, dice el contribuir no es una obligación netamente jurídica, sino es una obligación moral de todos nosotros para el bien de nuestras futuras generaciones. Pero bueno, la contribución o el tributo, estos son sinónimos. Si alguna vez ustedes escuchan, es que los tributos, es que las contribuciones son sinónimos. Y estos surgieron de primera mano de una forma voluntaria, ¿no? Es decir, nosotros
voluntariamente aceptábamos que teníamos que aportar algo a un líder, en este caso, las primeras veces a nuestra familia, al líder de familia o al pater familias, nosotros abonamos para que él pudiera de alguna forma solventar la situación y las necesidades familiares. Posteriormente, cuando ya elegíamos líderes o gobernantes a través de un pacto social, pues nosotros de alguna forma voluntariamente entregábamos a este líder pues, las contribuciones para poder solventar las actividades que este tenía que hacer por el bien de nosotros. Posteriormente fue cambiando, ya se fue adoptando como una forma en la cual los gobernantes adquirían riquezas de manera gratuita, de manera fácil y podían ejercer un control a reserva de ejercer una penalización, si lo podemos definir así, o un castigo sobre esas personas que no cumplen. De ahí que se vaya conformando esta figura hoy por hoy del Estado que tenemos y esta facultad coactiva que tiene el Estado económica para poder allegarse de esos recursos de manera jurídica, ya sea a través de castigos, sanciones o penalidades. Entonces, ya que tenemos esto en común sobre qué se debe entender por esta contribución y este tributo como este acto de entregar, erogar a otra persona, en este caso el Estado, pues estos recursos que nosotros ganamos de nuestras actividades diarias o de lo que consumimos, como lo vamos a ir viendo ahora. Este es un tema muy interesante y siempre lo hago en la oportunidad en foros en los que estoy de preguntar y a veces pasa lo mismo, ¿no? Y el chiste es eso, que podamos nosotros empezar a construir conceptos que nos ayuden a entender. Hablamos mucho de impuestos, pero ¿qué es un impuesto? Muchas veces pregunto, oiga, ¿qué es un impuesto? Y me dan contestaciones que se acercan un poco a lo que jurídicamente debemos entender como un impuesto. Por lo cual me gustaría saber ustedes cómo definen un impuesto. No les estoy pidiendo definiciones doctrinarias, definiciones jurisprudenciales, si lo queremos ver, sino ustedes en su vida práctica, cotidiana, cómo han tratado estos impuestos, cómo los podrían definir, cómo se pueden concebir. Por ejemplo, Susi, no sé si nos puedas decir cómo tú concibes que es un impuesto. Pues, mira, como una obligación, como algo que tenemos, no sé, bueno, esa obligatoriedad de cumplir, Uh-huh. de proveer, de participar, algo que ya está, pues ya está mandado. Ok, entonces estamos hablando, y rescato lo que me dices, que hay una obligación, o sea, es decir, el impuesto acarrea obligatoriedad de que tengo que pagar algo, ¿no? Así es. Ok, muy bien, este es un buen principio, la obligatoriedad. Por ejemplo, Salvador. Sí, buenos días. Buenos días. Permítame un momentito, ¿eh? No, no se preocupe. Al contrario, quiero saludar. Okay. Es que tenía los audífonos y se me complica. Bueno, como tú lo señalas, permítame un momentito, es que no te alcanzas. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos claro y perfecto. Ok, es que yo creo que tengo mal mi micrófono. Como tú bien lo señalabas, el artículo 31, fracción cuarta, ahí establece la obligación, y al principio esa fracción cuarta establece contribuir. Desprendo ya de una manera más integral, y ya relacionando con el Código Fiscal de la Federación, donde se establece la clasificación de las contribuciones, el artículo primero del Código, donde ahí se define que es una obligación, etcétera. Bueno, ya en particular los impuestos, pues es una contribución, como bien se señalaba, una contribución que finalmente deben de pagar los sujetos, en este caso los sujetos pasivos, personas físicas, personas morales, que se encuentren precisamente en la situación jurídica o prevista en las propias leyes, cumpliendo con el principio que establece la fracción cuarta del 31, el principio de legalidad, ¿no? Donde ahí se debe de establecer estas obligaciones de cumplir, siempre y cuando caigas en la situación jurídica o el hecho prevista en las mismas leyes, impuestos a la renta, IVA, IEPS, ISAN, todos los impuestos correspondientes que se establecen. Ya de ahí, identificando las diferentes clasificaciones que establece el propio código, pues vienen los derechos, las aportaciones, etcétera, en términos generales.
Perfecto, Salvador, muchas gracias. Pues tienes mucha razón. Sobre todo, tú nos abonas otro elemento, bueno, varios elementos, como es el hecho generador, que se tiene que actualizar bueno, el hecho imponible que se tiene que actualizar porque se vuelve un hecho generador y de ahí nazca la obligación del pago del impuesto, y también que tienen que manejarse como contribución, que es conforme a los principios que establece la fracción cuarta de nuestro artículo 31 de la Constitución. Gerardo, por ejemplo, ¿quisieras tú decir algo más? Pues bueno, creo que en mi opinión, digo, ya con los comentarios que han hecho los compañeros, para mí creo que ya tengo una idea clara de lo que estamos dando el concepto, ¿no? Entonces creo que está muy bien así. Ok, perfecto. Pues bien, tienen razón en lo que me han dicho, pero a veces no es tan claro. Yo les quiero preguntar aquí, ¿existe alguna definición legal sobre impuestos? Es decir, decía Salvador que en el Código Fiscal se señala lo que son las contribuciones en el artículo primero del Código Fiscal, y en el artículo segundo del Código Fiscal se establecen las contribuciones que tenemos que pagar o que se establecen por el Estado. ¿Cuáles son estas contribuciones? Pues no me dejarán mentir, el artículo nos dice que las contribuciones serán impuestos, contribuciones de mejoras, aportaciones de seguridad social y derechos. Estas 4 son el rubro de las contribuciones en México. Pero existe una definición de impuesto en el Código Fiscal de la Federación o en alguna otra ley, hasta inclusive en las leyes de la materia ya impositiva en particular. Me refiero al impuesto de la renta, al IVA. ¿En la ley de ingresos no estará? ¿No habrá uno? ¿Será? Es que no me acuerdo. No, Macarena, gracias por tu participación. Y puede pensarse, porque se supone que la ley de ingresos es el plan de dónde el Estado va a obtener los recursos, cómo los va a hacer, cómo los va a administrar en primera instancia y qué beneficios va a otorgar también para esto, ¿no? En palabras muy grandes. Y se supone tendría que verse ahí, pues, que es un impuesto. La verdad es que no existe una definición legal. Por ejemplo, si alguien tiene su código a la mano, me gustaría, por favor, que me leyera lo que dice el artículo segundo en materia de impuestos, por favor. Porque así me han dicho, muchas veces me han dicho, claro que se define en el artículo 2, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. Vamos a ver si es cierto, tal vez yo estoy mal. ¿Le doy lectura? Sí, por favor, Alexander. Los impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben de pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho previstas por la misma y que sean distintas de las señaladas en la fracción 2, 3 y 4 de este artículo, que son las aportaciones de mejoras, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Esa es la definición que da el Código Fiscal. Me parece que también en los códigos fiscales estatales se señala algo similar, vaya. Uh-huh. Así es, prácticamente se hace una copia, más o menos, de lo que dice este artículo segundo. Pero a ver, vamos a desmenuzarlo lentamente. Si nosotros nos vamos al Código Fiscal, y aquí les voy a preguntar, y nos vamos a esta fracción, dice, en primer lugar, ¿qué es un impuesto? Es una contribución, ¿no? Dice, son contribuciones. Ya supimos que es una contribución. Ah, perfecto. Bueno, ya no tengo duda que es una contribución. Posteriormente, ¿qué dice? ¿Nos podrías repetir, Alexander? Sí. Son las contribuciones establecidas en ley. Ok, ahí viene otro principio que también ya se venía. Se establecen en ley. Esto es, se cumple con un principio de legalidad, como lo señala el artículo fracción cuarta. Ok, entonces, a ver, impuesto forma parte de las contribuciones, se establece en ley. ¿Qué más? Que deben pagar las personas físicas y morales. Ok, entonces estamos hablando, un impuesto se establece en una contribución, tiene que estar en la ley y la pagamos personas físicas o empresas, ¿no? ¿Qué más? Que se encuentran en la situación jurídica o de hecho previstas por la misma. Ok, que se encuentran
en una situación que la ley misma señala y que si se supone yo lo actualizo, el hecho generador, pues lo tengo que pagar. Muy bien. Y después dice que sean distintas a aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Si nos vamos a aportaciones de seguridad social, ¿qué nos dice, querido Alexander? Fracción segunda. Ok, aportaciones de seguridad social. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustitutas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social, o las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Ok, fracción tercera, contribuciones de mejora. Contribuciones de mejora son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se benefician de manera directa por obras públicas. Perfecto. Quiero, perdón, Alexander, no en serio leer la de derechos. Bueno, si quieres, aviéntatela, por favor. Bueno, está mal. Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentran previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Muchas gracias, Alexander. A ver, todas estas fracciones cuartas, estas 4 fracciones del Código Fiscal inician igual, ¿no? Son contribuciones establecidas en ley. Ok. Si hiciéramos un símil, dice la fracción primera, impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales. Si nos vamos a la fracción tercera, respecto a contribuciones de mejoras, dice que contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales. Es decir, tenemos lo mismo. Eso no es una particularidad de los impuestos, es decir, es una particularidad de las contribuciones. Las contribuciones siempre tienen que estar establecidas en la ley y se pagan o se generan por personas físicas o morales. Entonces, no podemos decir que realmente, en mi opinión, esta sea nada más esto sea el elemento característico del impuesto. No, más bien, son de las contribuciones. Posteriormente, pues dice que se encuentran en situación jurídica o de hecho. Pues obviamente también, esta es la única característica que refiere ya el Código Fiscal de la particularidad del impuesto. Esto es, el impuesto se va a tener que pagar cuando se actualice esta situación jurídica o de hecho. Yo en lo personal sostengo que no existe una definición como tal legal. Hay muchos abogados, y lo respeto mucho, dicen que bien o mal, pues este es un acercamiento o es una definición de un impuesto. Yo creo que no, porque para mí debemos nosotros, si nos vamos nosotros a un concepto como decía Aristóteles, pues tenemos que definir el género próximo y la diferencia específica. Y aquí me dan un género próximo, pero no me dan la diferencia específica, cosa que sí se hace en las otras fracciones donde me dice que aportaciones sí son las contribuciones establecidas en ley, pero ya me empieza a dar más información de lo que es. Igualmente, cuando nos vamos a contribuciones de mejoras, aunque no es larga el concepto, sí me dice que me beneficie de manera directa por obras públicas, es decir, ya me delimita lo que es la contribución de mejora. Y en los derechos pasa lo mismo. Y en el impuesto no. En el impuesto lo único que me dice es lo que se conoce como un concepto negativo. Es decir, impuesto será todo aquello, o por exclusión, que no sea derechos, contribuciones de mejoras y aportaciones de seguridad social. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a pensar una definición legal de impuesto, yo les digo, creo que no existe. Muchos abogados dicen, malamente sí la da, pero podríamos decir que es una definición negativa o por exclusión. Todo aquello que no sea esto es, y pues creo que eso no nos da a ciencia cierta lo que es un impuesto. Yo creo que si los dejara con esto, pues quedaremos igual, o diríamos, bueno, pues simplemente ya que me pregunten qué es un impuesto, pues mira, no es una contribución de mejora, no es un derecho, no es una aportación de seguridad social, eso es un impuesto. Y ya, pues no. Entonces, ustedes han dado luz a conceptos que deberían ser. Por eso, yo lo que quisiera ahorita rápidamente, y esto era, sobre todo ya para ir entrando a Jeps,
que ustedes armen una definición de impuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Que ante esta omisión, por así decirlo, del legislador de determinar con exactitud qué se debe de entender por un impuesto, ustedes como contadores o abogados definan un impuesto, porque en el área profesional, a la hora que ustedes quieran entender o analizar jurídicamente un impuesto, si ustedes tienen ya concebido qué debe de ser un impuesto, pues les va a ayudar a entender mejor sus asuntos o la resolución de los mismos. En este caso, yo quisiera decirles que para mí un impuesto, pues en primer lugar es una... Quería leerles la definición de impuesto que más me gusta, pero no quisiera agotar tanto tiempo en esto. Pero bueno, lo que sí les voy a decir es, a ver, un impuesto tiene que estar en ley, ¿no? Entonces, es una contribución que se establece en ley. La debo de pagar yo, persona física o moral, cuando actualizo un hecho generador. Esto es, el impuesto es una contribución que pagamos todas las personas que actualizamos un hecho establecido en la ley, característico, y que cuando yo lo actualizo tengo que pagárselo al Estado con la finalidad de que mi recurso o el impuesto que estoy dando se utilice para servicios públicos de calidad y el cumplimiento correcto de los fines que tiene el Estado obligados para conmigo, persona integrante de una sociedad, ¿no? Esto es vagamente lo que deberíamos entender por un impuesto. Ahora, también es un impuesto es una contraprestación. No. O sea, yo pago un impuesto y en teoría no está obligado el Estado conmigo a decirme, tú me pagas un impuesto, ahora yo te doy esto. No es así. ¿Por qué? Cuando hablamos de una relación de una contraprestación, se supone que si yo le pago, o sea, si yo no le pago, por ejemplo, pues él no me tendría que dar algo. Si yo no pago, por ejemplo, la luz, pues ¿qué va a pasar? Me van a cortar el servicio de luz, ¿no? Aquí no pasa. Aquí, si yo no pago impuestos, de todas maneras puedo tener alumbrado público, puedo seguir usando las carreteras que estén bien entre comillas, porque a veces es una de las quejas que tenemos. Puedo seguir utilizando los servicios de agua, de todo, es decir, por ejemplo, los derechos de agua, puedo no pagar los derechos de agua y no necesariamente se me corta el servicio del agua, que es un caso que ya es completamente diferente, pero sirve de ejemplo para decir que, pues, el Estado no está viendo y diciendo, ¿sabes qué? Tú que no me pagas, no te voy a dar todos los servicios que tienes, ¿no? Por ejemplo, tener el servicio de educación, pues tú puedes inscribir a tus hijos a la escuela y obviamente el Estado no está fiscalizando. Tú no pagas tus impuestos, ¿eh? Entonces tus hijos no pueden entrar a tener educación pública básica gratuita, ¿no? Entonces esto no implica una contraprestación, pero sí el Estado tiene la obligación de utilizar los recursos económicos que nosotros le estamos dando para los servicios públicos que tiene que entregar y de una forma correcta. Y ustedes miran, Juan, pero ¿por qué nos estás platicando todo esto? ¿Por qué qué tiene que ver esto con el IEPS? Mucho, todo, porque lo vamos a ver que el IEPS es un impuesto donde sus fines no son utilizados por el Estado realmente para lo que deben ser. Y esto es un problema que nos afecta a todos como sociedad, ¿no? Y es un estudio jurídico muy interesante. Por eso es importante que tengamos en atención este impuesto. Ahora, me gustaría, por ejemplo, preguntarles qué tipos de impuestos tenemos en México para ir aterrizando. ¿Alguien que me pueda decir qué tipo de impuestos tenemos? Los directos y los indirectos, ¿no? Excelente, Carolina. Nada más podría decirse que los directos o indirectos. O sea, tú lo dijiste muy bien doctrinariamente y en la práctica los definimos sí o sí como directos e indirectos. Pero ¿podría haber alguna otra clasificación? A ver, ¿quién dice yo? Es que unos dicen que graban la renta o el consumo, ¿no? Así que más o menos es lo mismo
indirectos. Ok, ok. Gracias, Alexander. Esto es interesante, porque vamos a ver por qué no nada más debemos de quedarnos con un impuesto directo o indirecto. ¿Por qué? Porque ustedes me podrían decir, a ver, ¿cómo se llama el IEPS? ¿Se llama impuesto sobre producción y servicios? ¿O qué dice antes? A ver, ¿cómo es lo correcto? ¿Qué es el IEPS? Nada más que me digan impuesto. Impuesto especial sobre producción y servicios. Exactamente, especial. ¿Esa podría ser una clasificación? ¿Qué opinan ustedes? Claro, porque es especial. Ok, ok, sí. ¿Pero por qué crees que sea especial, Carolina? Pues justamente porque grava determinados servicios y determinados bienes. O sea, al final tampoco es directo ni son indirectos. O sea, son cuestiones muy, muy específicas y que tienen una finalidad también específica. ¿Un impuesto especial no puede ser indirecto o directo? Creo yo que son indirectos porque el IEPS funciona ¿Mm? un poco como el impuesto sobre la renta. Entiendo, muy grandes rasgos porque no soy experta en IEPS, ¿no? Ok. No, es que eso voy. Y Carolina, de verdad, te agradezco mucho las aportaciones y participen. O sea, realmente quiero que conmigo debatamos todo esto porque a veces usamos las palabras o los conceptos de así como van en la práctica, pero a veces no comprendemos realmente de dónde viene todo esto y decimos, a ver, ¿por qué digo esto y por qué digo el otro? Entonces, por eso es que hago estas preguntas. No crean que mi afán es molestarlos. No. Lo que quiero es como despertar, es que pregunten, que cuestionen y cuestionen lo que aquí decimos y que construyamos una mejor clase juntos respecto al tema. Sin duda Licenciado alguna. Juan, Perdón, Maitia, dime. yo quisiera aportar Sí, que, por de favor. acuerdo a mis clases de Derecho Fiscal, Adelante. ¿Estás con nosotros, bueno, Maitia? se podían clasificar en impuestos especiales y generales. Entonces, no sé si ¿Nos podrías, por correcto. favor, volver a repetir, Maitia, porque se trabó tu micrófono? Claro que sí. Sí, claro. No sé si me escuchan. Sí. De acuerdo a las clases que tomé de Derecho Fiscal, se podían clasificar además en impuestos especiales y generales. No sé si esa clasificación sea correcta. Así es. Ahí vamos en eso. Exactamente. Oficialmente nosotros sabemos que existen impuestos directos e indirectos, pero también se pueden clasificar como impuestos generales, especiales. Hay muchos que lo clasifican doctrinarios como impuestos de porcentuales o impuestos de cuota o fijos. Es decir, se van manejando muchos criterios diferentes para este mismo tema. ¿Cuál creen que es la diferencia entre un impuesto directo y un impuesto indirecto? Ya lo había dicho alguien muy bien, pero vamos a ahondar más en esto. ¿Quién dice yo? ¿Nadie? A ver, Susi, ¿qué diferencia crees que exista entre un impuesto indirecto y un directo? Bueno, un directo se entiende que va determinado a cierto rubro y y en un indirecto en que te encuentres en el supuesto que generes un hecho para que para que tengas esa obligación de hacer esa contribución. Ok. Sí, un poco, pero vamos a desmenuzarlo más. A ver, alguien más que me diga, muchas gracias, Susi. ¿Alguien más que me diga qué diferencia hay entre un impuesto directo e indirecto? Venga, mi Salvador, tú puedes. Directo no va Sí, claro que sí. directamente Sí, claro. contribuyente.
¿Vas a comentarnos, Salvador? Sí, claro que sí, por supuesto. Bueno, como tú lo bien señalas, hay una diversidad de clasificaciones de impuestos. Muchos especialistas doctrinarios tienen su propia clasificación. Hay clasificaciones, como lo bien señalas, impuestos generales, impuestos especiales, indirectos, directos, municipales, federales, estatales, en fin, por ahí es enfocado directamente a cada opinión de los especialistas o los doctrinarios. Ya en particular, la diferencia de impuestos directos ya en esta clasificación, que es la que se maneja generalmente ya de manera legal, los impuestos directos e indirectos tienen su propia particularidad. Lo puedo decir quizás muy sencillo. Los impuestos directos es el que paga el contribuyente directamente y el impuesto indirecto lo paga otra persona, otra tercera persona. Si ya nos vamos ya más directamente, los impuestos indirectos tienen un mecanismo de traslado. Es decir, ese mecanismo de traslado no se genera finalmente en la persona que inicia la operación, la enajenación, la prestación de servicio, etcétera, sino al final del tiempo es un mecanismo de traslado y que lo paga el consumidor final. O sea, el impuesto directo finalmente lo paga otra persona, como el IVA, por ejemplo, como el impuesto especial sobre prestación de servicios. Y en el caso comparativo del impuesto a la renta, pues el propio contribuyente determina sus impuestos, lo paga, ahora sí que valgas la redundancia, lo paga directamente, determina a través de un mecanismo todo su procedimiento de la determinación. Entonces, a veces en algunos casos, algunos autores lo manejan el impuesto directo que es en cascada, pero yo creo que difiere un poco en esta parte. Yo lo cambiaría porque es un mecanismo de traslado, el que inicia la operación lo traslada, acredita y lo cobra, paga el diferencial. Si otra vez existe otra operación, lo traslada, lo acredita, pero al final el consumidor es el que paga el impuesto directamente, hablando ya del impuesto indirecto. Muchas gracias, Salvador. Excelente. Salvador ya nos hizo un bosquejo muy amplio y sí, tiene mucha razón. La diferencia entre un impuesto indirecto y un directo va a ser donde recae la grabación o lo que graba el impuesto. Es decir, el impuesto directo va a grabar la renta, como bien lo señaló Salvador, por eso de excelencia el impuesto corporativo o directo por excelencia es el impuesto sobre la renta, porque un impuesto directo es el que se paga sobre la fuente de riqueza de manera directa. Es decir, se dice que es un impuesto directo porque todo lo que yo genere de ingreso, yo voy a pagar un impuesto directamente de lo que yo estoy generando como tal. Entonces, el impuesto sobre la renta grava la riqueza de las personas, ya sean físicas o morales, y por eso es que nosotros pagamos un impuesto, ¿no? Entonces, se grava la fuente de riqueza de manera directa. ¿Por qué decimos que son impuestos indirectos? Se les conoce como impuestos al consumo, como le decía, me parece, Carolina. ¿Por qué son al consumo? Porque, como lo dijo Salvador, estos impuestos, la grabación o lo que buscan grabar no es la fuente directa de la riqueza, sino la manifestación indirecta de la riqueza. ¿Y a qué vamos con la manifestación indirecta? ¿Cómo hay una manifestación indirecta? A través de lo que se adquiere o se consume, ¿no? Estamos hablando que el impuesto indirecto el impuesto indirecto más coloquial o el más característico es el IVA, el impuesto al valor añadido, o el famoso impuesto a las ventas, ¿no? Que vendría siendo el símil. ¿Por qué? Porque se repercute o se traslada. Esto es, no lo paga realmente, aunque lo genere la persona que está produciendo el bien, en este caso a consumir, se va a pagar al final por el consumidor final, que es el contribuyente que va a adquirir al final el producto último, y por eso decimos que se repercute porque se está traslade y traslade y traslade hasta llegar a este consumidor final. De ahí que se le diga el impuesto cascada, porque va de arriba hacia abajo, ¿no? Desde la parte en que empieza a producirse hasta la parte final del consumo. Esa es la diferencia que hay. Y sí, como lo decía Salvador, muchos doctrinarios los clasifican, pero estas clasificaciones las vemos hoy por hoy, pues presentes, es decir, se pueden catalogar como impuestos ordinarios, extraordinarios, ordinarios los que de manera conjunta el legislador
establece que en cada ejercicio tributario y extraordinarios que se crean para un motivo en específico y ya. Posteriormente hay impuestos de renta o impuestos personales. Impuestos de renta, pues ya sabemos, es un símil al impuesto indirecto. El impuesto personal se entiende impuestos que gravan a los sujetos. Hay impuestos en especie, en dinero, objetivos, subjetivos, impuestos por objetivos federales, estatales, municipales, impuestos ad valorem específicos, es decir, hacen una clasificación siempre de impuestos, pero deben conocerlas. ¿Pero con qué se deben de quedar ustedes? Con qué es un impuesto directo y un impuesto indirecto. Ahora, sí quiero referirme a algo que dijo Maitia, sobre los impuestos generales y especiales. ¿Por qué? Porque los impuestos especiales, como su nombre lo dice, el legislador va a establecer un impuesto en específico para ciertos rubros, y generales son impuestos que van a afectar a toda una comunidad en este sentido por igual. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Pues un impuesto indirecto, vamos a manejar el IEPS o el IVA, pues nada más los van a pagar las personas, en este caso, que pues compren ciertos bienes o contraten ciertos servicios. Si no compran ciertos bienes ni servicios, pues no, ni importan ni exportan, no van a pagar IVA, ¿no? Un impuesto general podría ser el impuesto sobre la renta, ¿no? Es decir, todos lo tenemos que pagar cuando, obviamente, actualicemos siempre los supuestos establecidos en la ley. Sería una diferencia. ¿Por qué quiero que tengan en cuenta el especial? Porque precisamente el IEPS, cuando lo empecemos a describir cómo es, vamos a entender por qué es un impuesto especial, debiera ser un impuesto extraordinario y por obvias razones es un impuesto indirecto, ¿no? Muy bien. Continuando con esto, ahora yo quisiera preguntarles qué son los fines de los impuestos. Es decir, ya sabemos qué son las contribuciones, que de las contribuciones se deriva un impuesto, ya sé qué es un impuesto o qué debe ser un impuesto, y sé que estos impuestos tienen ciertas clasificaciones. Ya conozco sus clasificaciones, en específico qué es un impuesto directo y qué es un impuesto indirecto. Ahora, ¿qué finalidades tiene hablar de los impuestos? ¿Qué finalidades tiene pagar un impuesto? ¿Qué nos puedes decir, Gerardo? ¿Tú qué fines crees que tiene un impuesto? Pues creo que, como ya lo habíamos comentado, ¿no? La intención de atribuir, bueno, a la población o a la sociedad la obligación de contribuir a la hacienda pública, pues con la finalidad precisamente de poder cumplir con su objetivo en el sentido de dar o proporcionar los servicios o las exigencias que en algún momento requiera esta sociedad, ¿no? Tenga la capacidad para llevarlo a cabo, y esto va a ser en función a la contribución que va a generar todos las personas, ya sean físicas o morales, que estén obligadas de acuerdo a la ley, como lo hemos venido diciendo. Ok, Gerardo, muchas gracias. Nos manejaste un punto muy interesante, como ya lo hicimos, es pues, obviamente que el Estado cumpla sus obligaciones, por así decirlo, y entregue estos servicios. Pero a ver, esos son fines que tiene el Estado, son los fines que tiene el Estado, y estos fines que tiene el Estado, pues, tienen que costearse. De ahí que decíamos nosotros que por eso el Estado obliga a que le paguemos contribuciones, y en concreto impuestos. Pero ¿cómo podríamos clasificar esta finalidad de un impuesto? ¿A qué voy? Si bien es cierto, el Estado ya tiene sus fines establecidos, que son brindar servicios públicos, brindar salud, brindar atención a la ciudadanía, seguridad, desarrollo, etcétera, 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 el impuesto simplemente es la liga para que el Estado lo haga. Por tanto, este impuesto tiene una finalidad para el Estado, ¿no? Es decir, el impuesto no tiene una finalidad para nosotros, al final y al cabo. Porque pues de por sí a todos, no veo una persona que diga, yo soy feliz de pagar los impuestos, porque pues, no vemos los resultados, ¿no? Y mucha gente puede pensar, sí, es que yo no los pago porque no se cumplen los fines de mis impuestos, y los fines de mis impuestos son que me den servicios de calidad. Pues realmente, pues no es una finalidad del impuesto como tal, es una finalidad que tiene el Estado, pero para lograr llegar a eso necesita el impuesto. Por lo tanto, el impuesto, una de sus finalidades, ¿cuál sería para el Estado?
Se dice que tienen fines fiscales y extrafiscales, ¿no? Ok, Los impuestos. En este caso, bueno, el ejemplo es el IEPS, ¿no? Supongamos, ahorita los aumentos en IEPS tienen fines extrafiscales, en el entendido de que quieren mitigar el consumo de ciertos productos dañinos para la población. Entonces, pues los fiscales propiamente es para obtener eso, esa parte de regular, vaya, los hechos impositivos y obtener los recursos. perfecto, Alexander, muchas gracias. Pues sí, precisamente como nos dijo Alexander, pues hay dos finalidades de los impuestos, los fiscales y los extrafiscales. El ejemplo que yo le decía, por ejemplo, a Gerardo cuando estaba haciendo este análisis, ¿qué finalidad consideran? Digo, ya nos dijo un poco Alexander, pero me gustaría saber la opinión de los demás. ¿Qué finalidad sería la que les digo yo que el impuesto lo utilice el Estado necesariamente para cumplir ciertos fines? ¿Esto sería una finalidad extrafiscal o una finalidad fiscal? No quiero ahorita empezar a definirles yo qué es finalidad extrafiscal y fiscal, sino más bien me gustaría que ustedes empezaran como a decirme qué opinan de estas finalidades. ¿Cuál creen que sería la finalidad que yo percibo al momento de entregar un impuesto? Ese impuesto, cuando va al Estado, tiene una finalidad. En concreto, ¿cuál sería para que el Estado pueda cumplir con toda la generalidad de sus obligaciones para con la sociedad? ¿Sería un fin fiscal o un fin extrafiscal? ¿Quién dice yo? Sería fiscal, ¿no? ¿Por qué, Caro? Pues porque al final, si no tiene un destino específico, o sea, es para sufragar la totalidad de los, bueno, no la totalidad, pero sino los gastos públicos, porque no tiene esa etiqueta, por así decirlo. Perfecto. Muy bien, Caro. Exactamente. Es una finalidad fiscal. ¿Por qué decimos que es una finalidad fiscal? Porque las contribuciones, si nosotros vemos las contribuciones como son contribuciones de mejoras, pues realmente no tiene una finalidad fiscal. Lo que tiene es una finalidad en la cual el Estado, como contribución, que es lo que busca es, a ver, tú te beneficiaste de obras públicas, pues voy a recuperar parte por decirlo así, de esta plusvalía que obtuviste de este beneficio, que también le costó al Estado, ¿no? Nada más. Las aportaciones de seguridad social no van encaminadas a pagar y solventar todo el gasto público. Van encaminadas precisamente para que se puedan solventar los gastos por organismos que surgen en apoyo del Estado para atender la seguridad social, ¿no? Prestar salud, entregar posteriormente seguros en materia de seguridad social y en materia laboral. Y los derechos, pues no es una percepción que el Estado diga, tienes que pagarme derechos porque con esto sufrago el gasto público. No, el derecho es, ¿sabes qué? Yo te cobro este derecho por el gasto que yo tengo que hacer para poderte brindar este servicio. Entonces te estoy cobrando esto, ¿no? Ahí sí podríamos haber una contraprestación. Yo te pago porque tú me das, ¿no? Un ejemplo, el derecho por la certificación, la copia certificada de un acta de nacimiento, ¿no? Por ejemplo. Los impuestos no. Los impuestos sí tienen forzosamente una finalidad fiscal que es recaudatoria. El Estado los necesita para, con esa bolsa, poder pagar otra bolsa que se llama gasto público. Y el gasto público son todas esas erogaciones que el Estado tiene que hacer, que vienen plasmadas en un documento llamado Presupuesto de Egresos de la Federación, que se ejerce cada ejercicio fiscal para que el Estado señale en qué tiene que gastar y cómo tiene que gastar y a dónde tiene que destinar todo ese recurso que van a ser sobre todo de los impuestos. Ajá, esa es una finalidad fiscal. ¿Todos los impuestos la tienen? No, lo vamos a ver. En general, los impuestos son fiscales y por excepción tienden a ser extrafiscales. ¿Ustedes qué creen que sea la finalidad extrafiscal de un impuesto? ¿Por qué decimos que hay una extrafiscalidad? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Maribel, por ejemplo. Bueno,
Una característica extrafiscal, pues, es que está destinado para determinada acción del Estado principalmente, como ya decían que era proteger la salud, el consumo o evitar esas acciones, ¿no? Ciertas cuestiones que hacen, que el Estado pretende prevenir. Ok. Ujú. Ese es un muy buen punto. Es decir, ya estamos hablando a una cuestión específica y a rubros específicos. ¿Alguien más que me quiera decir, por ejemplo, por qué es extrafiscal? Sin miedo, ¿eh? A ver, Susana, Susi. ¿Por qué yo, profe? Ok, bueno, extrafiscal, exacto. No sé si es para precisamente cuando hablas de alguna contribución, en este caso especial, como lo es el IEPS, algo muy en específico por ser especial, por estar en ese supuesto, para un fin muy en específico. No sé, esa es. Ok. Entonces, junto con Maribel, sacamos que es extrafiscal porque es específico, es decir, no va a la bolsa completa que se llama recaudación para solventar otra bolsa llamada gasto público en lo general, ¿no? Es decir, ya estamos hablando que, sí, mira, es un impuesto que se paga, pero tiene un fin específico, es decir, tu Estado, aguas, porque este impuesto que tú me estás cobrando a mí, tienes que usarlo para un tema específico que puede ser, como decía Maribel, salud pública, que puede ser atención y protección al medio ambiente, que puede ser, podría ser también, digo, no lo tenemos en México, pero podría ser a materia de seguridad, ¿no? Ya estamos hablando de una primera característica, ¿no? Es específico. ¿Qué otra característica podríamos o creen ustedes que puede tener un fin extrafiscal? También puede ser para fomentar alguna actividad, ¿no? Para fomentar alguna actividad, ¿o qué estamos hablando? Ya estamos hablando de una segunda característica, ¿no? Fomentar. O sea, uno es que vaya a un fin específico, pero también puedo usarlo para fomentar algo. Por ende, si puedo fomentar algo, podría también desmotivar o desfomentar alguna otra cosa. ¿Ustedes qué opinan? Pues sí. Muy bien. Sí, sin miedo, Maribel. Tú dices, sí, yo pienso esto y es así. Porque eso es lo que yo quiero de ustedes, ¿no? Que me digan, ¿sabes qué, Juan? Sí, esto es así, mi criterio es este. Recuerden que estamos aprendiendo jurídicamente y en derecho no hay que dudar. Si ustedes tienen un criterio, su criterio no debe ser malo o bueno, sino es para que crezcamos en la academia. Ok, perfecto, exactamente. Entonces ya tenemos que es un fin específico y es una actividad que va a fomentar y desfomentar cierta actividad. Ok, ya con estas características creo que ya podemos empezar a hablar de fin extrafiscal. El fin extrafiscal es aquel fin que van a tener los impuestos que se funda en motivar por parte del Estado alguna actividad o desmotivar, desfomentar y lograr que desaparezca otras actividades, entendiendo actividades inclusive el consumo, ¿no? De ciertos bienes o de ciertos servicios. Entonces yo he estado a través de mi legislador, cuando creo un nuevo impuesto, si yo en el impuesto digo que este impuesto va a ir dirigido para que la gente, o mi finalidad es que la gente ya no consuma tal o cual sustancia, o haga y deje de hacer tal o cual otra cosa, yo ya estoy especificando qué busco y hacia dónde se va a dirigir lo que se recaude de ese impuesto. Me explico. Así como yo busco con este impuesto y con su fin extrafiscal motivar o desmotivar alguna situación, también puedo yo utilizarlo para crear algo. Y me voy a dar a explicar, para crear algo. El impuesto a la tenencia, por ejemplo. ¿Alguien que me pueda decir qué es el impuesto a la tenencia? El pago por la tenencia precisamente, o por tener un vehículo. Perfecto, Maribel. ¿Por qué se creó este impuesto a la tenencia?
para solventar las Olimpiadas, me parece. ¿De 1900 qué? 86. A ver, Gerardo, ¿cuáles? De 1968. Excelente. Todavía no nacíamos. Éramos muy... Sí, cierto. Es dislexia, 68, no te tiene preocupes, razón. Maite. Ok. Tiene razón. Hoy por hoy tenemos las Olimpiadas. No, ya no. ¿Y por qué sigo pagando un impuesto a la tenencia? Pues tengo entendido que la idea original era esa, financiar la celebración de los Juegos Olímpicos, pero posteriormente se dieron cuenta que era una fuente de ingresos importante para el Estado y pues ya de ahí en adelante lo dejaron, ¿no? Exactamente, Gerardo. Y eso es lo que contraviene los fines extrafiscales. Un fin extrafiscal es el fin del impuesto, como les digo, para fomentar, desfomentar o crear alguna actividad o crear una acción, como fueron las Olimpiadas. Ajá, por lo cual todo lo que se recauda por ese impuesto que en ese momento se crea para tal o cual circunstancia, se tiene que dirigir precisamente a esa finalidad. El impuesto de la tenencia era todo lo que recaude yo, lo tengo que llevar a las Olimpiadas. Bueno, ya lo dirigí a las Olimpiadas, ya pasó las Olimpiadas. Por tanto, otra característica del fin extrafiscal es que cuando cumple su función, tiene que desaparecer. No puede preservarse en el tiempo. Porque su finalidad no es recaudatoria. Y que el Estado, por ejemplo, pretenda utilizarlo como un mecanismo de recaudación va contra natura del impuesto extrafiscal. Entonces, esto está mal. En mi opinión, esto debería ser inconstitucional. ¿Pero por qué no es inconstitucional? Porque lamentablemente en la Constitución, como en otras partes del mundo, no tenemos la finalidad, la protección de la finalidad extrafiscal del impuesto. Por eso es que yo he dicho muchas veces que tendría que hacerse una reforma en la Constitución en donde se protege y se diga, no porque yo sea pro reforma en la Constitución, voy en contra de que se le hagan reformas y reformas y reformas a la Constitución, pero en materia tributaria sí se ha dejado con mucha el destino de estos impuestos y el destino de la protección de los propios contribuyentes a que sus recursos vayan al debido gasto público como un derecho y un principio constitucional que rige a los impuestos y que se supone tendría, siendo una interpretación analógica, protegerse a los contribuyentes de que sus impuestos realmente sí se protejan para ese fin. Entonces, esto es grave porque pasa que el Estado crea impuestos con fines extrafiscales que los va a utilizar como una recaudación y el IEPS no se va a escapar a esto y lo vamos a ver. Por eso es que mi intención de ustedes, más que hablar de IEPS en el sentido contable, pues es más entender el ámbito jurídico de esto. Y porque se pueden prestar asuntos jurídicos para defender este impuesto o contravenirlo. Ahora, ya que tenemos esto claro, otra de las características sería que todo lo que se recaude de este impuesto vaya forzosamente a la partida presupuestal específica a la que debe ser. Entonces ya con esto ya tenemos todas las características. ¿Alguien que me quiera dar una definición de finalidad extrafiscal como yo, con los elementos que yo les acabo de dar? No tiene que ser perfecta, todo lo que ustedes digan está muy bien, pero lo que quiero es que hagan ese ejercicio. A ver, alguien que me diga, ¿sabes qué? Entonces un fin extrafiscal es esto y esto y esto. A ver. Carolina. Ya se lo di, hermana. Ya te di. A ver, Caro, tú dinos una definición extrafiscal. Una finalidad extrafiscal pudiera ser aquella que cumple, o sea, el impuesto va a tener un destino en específico que va a cumplir una determinada función y que va a tener una temporalidad determinada. Ok, sí, perfecto. Nada más recuerda que pues, va encaminada a fomentar alguna actividad o a desfomentar alguna actividad o a crear algo, ¿no? Pero muy bien, Carolina, muy bien. Creo que captaste muy bien la idea. Y esa ya es tu definición de fin extrafiscal. El día de mañana que tú quieras tal vez hacer un libro o algo, un artículo, ¿no? Ojalá. Así va a ser.
Por ejemplo, a ver, Alguer, Holguín, lo hemos visto muy callado. No está con nosotros. Creo que está desayunando. No está. Ahí está con nosotros. Aquí estoy. A ver, Alguer, tú dinos, ¿cómo definirías un fin extrafiscal? Pues sí, el fin extrafiscal justamente va encaminado a una determinada función. Por ejemplo, en el caso del que usted comenta del impuesto a la tenencia, o sea, también me lo puse a pensar y dije, bueno, porque si va dirigido al objetivo de recaudación y se sigue recaudando, pues sí versaría sobre algo anticonstitucional, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, finalmente, lo extrafiscal es cuando una autoridad recauda sobre sobre una temporalidad con un fin específico. Ok. Uh-huh. Muy bien. Muchas gracias, Alguer. No sé si tienen ustedes, les recomiendo mucho, si pueden leer un artículo que hice para la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, donde hablo de este tema y ahí abundo más ya en materia de principios constitucionales. Y yo creo que les puede servir mucho, sobre todo para entender IEPS. Si no lo tienen, me dicen y, y se los hago llegar con mucho gusto. Y también les recomiendo inclusive un libro de IEPS que se dice que es del maestro Carlos Iván Salgado Cota. También ahí pueden ver para unas cuestiones ya contables. Este les va a ayudar mucho. Ahora vamos ya a hablar de IEPS, pero a nivel jurídico. Entonces, ya que tenemos ya claro todo esto, ahora sí vamos a poder comprender qué es el IEPS. El IEPS es un impuesto, bueno, se dice que es impuesto especial sobre producción y servicios. ¿Por qué es especial? Ya dijimos, porque va a gravar cuestiones muy específicas. Ustedes pueden abrir su ley del IEPS y ¿qué van a obtener? Van a ver que vienen ciertos rubros de ciertos productos, ¿no? Un impuesto para gravar que bebidas saborizadas, bebidas energéticas, a tabaco, los combustibles, la gasolina, y van a tener también alimentos con alto contenido calóricos, pero la ley dice alimentos no básicos, pero son similares, ¿no? Entonces, por eso es específico, porque va a estas circunstancias. Ahora, este impuesto es muy interesante porque realmente no es tan añejo, es decir, es reciente. Este impuesto especial sobre producción y servicios, como ustedes lo pueden checar, pues es un impuesto que vino a juntar mini impuestos que ya existían anteriormente, ¿no? Es decir, en el gobierno de José López Portillo, el 24 de diciembre de 1980 se empieza a dar este movimiento o esta iniciativa de reforma para crear un impuesto que conglomere todos estos impuestos específicos que existían y que eran bastantes. Entonces fue muy buena idea decir, mira, si cobramos el impuesto a las industrias del azúcar, el impuesto al alcohol, el impuesto al aguardiente, el impuesto al envasamiento de bebidas alcohólicas, todos estos vamos a juntarlos en una sola ley para mayor claridad. Y fue así que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980, pues la ley federal la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, que pues obviamente les digo vino a sustituir a estas leyes federales de impuesto de industria, del azúcar, el alcohol, aguardiente y el envasamiento. Y en 1984, el 29 de febrero, pues ya tenemos el reglamento de este impuesto. Como ustedes van a darse cuenta, este es un impuesto que es indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque ya lo veníamos diciendo, el impuesto especial sobre producción y servicios va a trasladarse de manera tal que en todo el factor de la producción, quien va a terminar pagando este impuesto va a ser el consumidor final del impuesto, ¿no? Aunque él no sea el que lo genere. Por eso es que se va a estar trasladando. Y cuando nosotros vemos la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, vienen 14 tasas y 18 cuotas diferentes. Recordemos que las tasas van a ser cantidades porcentuales que se van a aplicar a la base gravable del impuesto, que es la cantidad que se tiene para determinar el pago del impuesto al final, y la cuota van a ser cantidades líquidas exactas
que se le van a sumar a la base gravable para el cálculo del impuesto. Y como les decía yo, pues tenemos que este impuesto, como impuesto indirecto que es, va a gravar tres cosas relevantes: las enajenaciones, las prestaciones de servicios y en la doctrina se le conoce como impuestos de aduanas, ¿no? Como ya lo sabemos, el impuesto de importación o de exportación. Esto es muy interesante y quisiera que les quedara muy claro, pero esto nada más es un tema doctrinario, pero sí lo utilizan muchos legisladores o asesores de legisladores a la hora de plantear las iniciativas. Un impuesto indirecto lo van a reconocer ustedes inmediatamente porque solamente recae en tres circunstancias fundamentales. El impuesto indirecto solamente se crea en impuestos para ventas, en impuestos especiales, fines específicos. El IVA no es un fin específico, por eso es un impuesto a las ventas. El IEPS es un impuesto específico, por tanto, pues es un impuesto indirecto, como el IVA es un impuesto indirecto. Y en los impuestos aduanales, el impuesto de la importación y la exportación. ¿Es indirecto? Claro que es indirecto porque no busca gravar riqueza. Lo que busca es que cuando tú hagas una acción, ya sea la entrada de mercancías o la salida de mercancías del territorio, tú pagues ese impuesto de acuerdo a otras generalidades que maneja ya la ley del impuesto en comento en específico, ¿no? Entonces ustedes siempre van a tener un impuesto indirecto solo en estos tres rubros, ¿no? El impuesto a la tenencia inició siendo un impuesto indirecto a venta. Ahora, pues lamentablemente ya continuó como un impuesto que, fíjense, sigue siendo indirecto. Pero, pues ya la recaudación ya se vuelve un tanto más, no es un tanto, se vuelve fiscal y un símil a la renta, es decir, pues ya se tiene que estar pagando constantemente siempre y cuando pues se tenga la tenencia del vehículo. Ahora, Juan, ¿hay un impuesto indirecto siempre va a tener un fin extrafiscal? No, no necesariamente, ¿no? El IVA no tiene un fin extrafiscal, por ejemplo, ¿no? Pues ya teniendo esto claro, sigamos con el IEPS. Entonces, como les decía, pues es un impuesto indirecto en específico, pero pues tiene estos tres rubros: las enajenaciones, las prestaciones de servicios y las importaciones o exportaciones vendrían a ser los actos que al actualizarse, pues dan nacimiento al impuesto, al pago del impuesto. Ahora, este IEPS, hoy por hoy, ¿por qué causa tanto revuelo? ¿Por qué el IEPS se vuelve, en mi opinión, el impuesto extrafiscal más importante hoy por hoy en México? Y aparte, déjenme decirles que es el tercer impuesto que más recaudación le deja al país. El primero, hoy por hoy, es el impuesto sobre la renta, seguiría el IVA y posteriormente el impuesto especial sobre producción de servicios. Y este es un tema interesante que me gustaría hacerles esta pregunta para analizar. ¿Por qué creen que los impuestos indirectos son tan importantes para el Estado? No solo para México, sino para nivel mundial. Porque graba a todo el mundo, o sea, graba al consumidor final, no tiene un destinatario en específico, por eso es tan fácil grabar a los indirectos. Excelente, Caro. Ese es un muy buen punto. ¿Cuál otro creen? Porque graba a todos aquellos que no se ubicaran en los impuestos que ya están establecidos, ¿no? Okay. ¿Qué le sale más caro al Estado? Que todos los contribuyentes los case para que paguen sus impuestos, su impuesto sobre la renta, o no preocuparse por eso y mejor ver que haya una gama completa de impuestos indirectos que le van a estar cayendo seguro, porque cada vez que nosotros estamos pagando, seamos contribuyentes cautivos o en el mercado informal, pues los vamos a estar generando a la hora en que se paga. ¿Cuál creen que sea la razón? ¿Qué es más fácil para el Estado? Bueno, es que también en el caso del impuesto directo, en este caso del ISR, o sea, para poder pagarlo se requiere de un ámbito de formalidad, ¿no? Y pues sabemos que al menos México
la mitad está en la informalidad y la otra mitad en la formalidad. Entonces, aunque tú estés en la informalidad, vas a pagar el impuesto indirecto, en este caso el IEPS o el IVA. Así es, algo. Por eso cuando a mí me dicen, digo, porque se presta, es lamentable, y realmente el espacio de la producción está para hacer esta reflexión. O sea, es triste que la base de contribuyentes que hoy por hoy mantiene la recaudación del país, pues siga siendo la misma y muy lentamente se va abriendo para que todos realmente cumplamos la obligación de contribuir con el gasto público, más porque el impuesto sobre la renta, como les digo, pues es la base fundamental de recaudación ahorita para el Estado. Pero esto no quita que podamos decir que el mercado informal no paga impuestos, porque sí los paga a través de los impuestos indirectos. Y los impuestos indirectos, como son inelásticos, es decir, no cambian conforme el paso del tiempo, y conforme dura el paso del tiempo se vuelven seguros para el Estado, pues se vuelven una recaudación más dura para el Estado. De ahí que yo me atrevo a decir que, por ejemplo, en estudios que ha realizado la OCDE, se tiene que deja más dinero al Estado la imposición indirecta que la imposición directa. Si nosotros sumáramos en la ley de ingresos de la Federación, a la hora que nos dice, por ejemplo, en anteriores, cuánto pretende recaudar de impuestos sobre la renta y cuánto pretende de IVA, IEPS y otros impuestos indirectos, si sumamos todos los impuestos indirectos, le deja, en algunos países están casi a la par en cantidad de impuestos directos y impuestos indirectos, pero hay otros países, sobre todo en Europa, que les deja más recaudación los impuestos indirectos que los impuestos directos. De ahí que los impuestos indirectos se vuelven muy importantes y de ahí que haya mucha tendencia por parte de muchos países de empezar a crear impuestos indirectos, más de los que ya conocemos. Por eso un impuesto indirecto difícilmente lo van a quitar, ¿no? Y difícilmente lo van a bajar, porque el impuesto indirecto permite establecer cuotas o tasas del impuesto a pagar que sean más pequeñas a las de la renta. Por eso es que al Estado le es más fácil tener seguro esta recaudación que la de los impuestos directos, ¿no? Eso es importante. Y la ley del IEPS le va a permitir esta recaudación. Bueno, ya estando en la ley del IEPS, quiero decirles que la ley del IEPS, si ustedes se meten a verla, pues van a encontrar cómo se graba cada uno de los productos, qué deben de contener y cuánto vas a pagar por la cantidad. Por eso yo no me quiero detener en esto, porque pues eso lo pueden ver en la ley, y si tuvieran duda de contabilidad, pues ya esa sería otra área u otra rama. Lo que yo quiero es que ahora analicemos los fines extrafiscales del IEPS, porque eso es lo que da sustento al IEPS, y lamentablemente le da un sustento que ya no hay. ¿A qué me refiero con esto? La ley del impuesto especial sobre producción y servicios, como un impuesto que grava productos y servicios, como dice su nombre, donde hay mercancías que gravan para evitar el consumo de estas, para proteger a la ciudadanía, proteger al ambiente y proteger a otras circunstancias. Esta es la finalidad del IEPS, ¿no? Me explico. ¿Qué graba el IEPS? Yo ya les decía, pero ustedes, ¿qué pueden ver en la vida cotidiana que graba el IEPS? ¿O qué cosas están grabadas de IEPS que ustedes compren todos los días, por ejemplo? Gasolina. Gasolina. ¿Qué otra cosa? Bebidas alcohólicas, salud, por supuesto. ¿Qué más? Refrescos, alimentos procesados. Perfecto, refrescos y Botanas. alimentos con alto contenido calórico. ¿Qué más? Cigarros. Cigarros. Ok. Estos son los 5. También bebidas energizantes son prácticamente los que graban como productos. Ya servicios y demás, les digo, es la producción y demás de estos, o si van a importar y demás. Eso no me quiero detener en eso. Me quiero detener en estos productos porque son la base del impuesto del IEPS. ¿Cuándo se genera? Cuando lo consumes, ¿no? Cuando lo consumes es que vas a pagar ese impuesto, ¿no? Se dice que el IEPS es un impuesto con fin extrafiscal por excelencia porque todos estos productos que ustedes ya me dijeron que van a pagar impuesto tienen una finalidad que es fomentar o desfomentarlos. ¿Qué creen? Desfomentarlos, ¿no?
aunque el Estado quisiera que fomentarlos, ¿no? Más para que más ganara. No, exactamente es desfomentarlos. A ver, las gasolinas, ¿por qué creen que busca que cueste desfomentar el consumo de la gasolina? Ojo, el impuesto especial sobre producción y servicios lo que hace es que con este impuesto que se establece, que les digo puede ser de tasa o de cuota, subir la cantidad del producto que le cuesta a los que elaboran los productos para que el consumidor final pague más. Esto con la finalidad de desfomentarlos. ¿Por qué creen que la gasolina trae este impuesto? Y nos quejamos porque decimos, es que cada vez la gasolina está más cara. Es que ojo, que suba la gasolina depende de muchos factores, pero uno de ellos es el impuesto, que es lo que hace que esté tan caro. Por eso cuando había iniciativas de hay que rebajar el impuesto del IEPS a las gasolinas o quitarlo para que cueste menos la gasolina. Eso es una actividad política infundada. Porque si tú le quitas el IEPS a las gasolinas por complacer a la sociedad, en este caso, para que cueste menos, lo que vas a hacer es atentar contra el fin extrafiscal que persigue el IEPS de gasolinas. ¿Cuál es? ¿Cuál consideran usted que es el bien que busca proteger el impuesto? El medio ambiente. Exactamente. De ahí que sería que el IEPS en gasolina sea un impuesto verde, porque el impuesto, todo lo que se recauda de IEPS por las gasolinas, de la venta de gasolina, tendría que destinarse a una partida que vaya encaminada pues a tener un ambiente sano, a erradicar la contaminación que se produce, a crear mayores alternativas de vías como son el uso de las bicicletas, etcétera, 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 ¿no? Esa sería una finalidad. Primer finalidad que yo no veo que se cumpla y que yo no veo reflejada en el presupuesto de egresos de la Federación, en una partida especial que diga lo que se recaude por concepto de gasolinas va a ir encaminado para comprar tantos árboles e irlos a plantar en tal parte, comprar tal cosa. No, ese es uno. Bebidas alcohólicas, ¿cuál creen? Bueno, bebidas alcohólicas, tabaco, ¿para qué creen que va encaminado? Igual refrescos y alimentos con alto contenido calórico. ¿Qué se busca proteger? La salud. La salud. Gerardo, por favor, dinos. Pues sí, para disminuir precisamente el grado o el problema de la obesidad, ¿no? Me imagino que esos productos son factores que detonan esas situaciones. Exactamente. Ustedes saben que hoy por hoy estamos pasando por una pandemia, ¿no? Y si yo les dijera que la pandemia es grave, pues me dirían, no, Juan, por Dios, pues obvio, ¿no? Nos estás diciendo cosas obvias. Ok. Ustedes saben que en el año 2016 se hizo una emergencia, está declarada como emergencia sanitaria la obesidad en el país. O sea, tenemos una pandemia de obesidad y de diabetes. Y eso yo no veo que le hagan caso a las personas, ¿verdad? O que se pongan en los medios, muchas veces. Y eso está cobrando más vidas que otras enfermedades. Y hoy por hoy con esta pandemia, pues la pandemia que ya tenías de obesidad y de diabetes, sumado a esta pandemia, pues está causando todo un desmadre. ¿Por qué es tan grave el problema? Porque por eso se creó en 2014, perdón, no es de 2013 la emergencia sanitaria. Por eso en 2014 se creó el impuesto especial a las bebidas saborizadas, que ya existía como impuesto antes, pero se hizo con más rigor en bebidas de refrescos y en bebidas con alto contenido calórico, ¿no? Es decir, alimentos no básicos, papitas, dulces, etcétera. Porque lo que busca es combatir la salud. Estos dos productos, la finalidad que se recaude tiene que ir destinada a este fin específico, que es crear programas de prevención y de atención a la salud a las personas que tengan problemas por consumir estos alimentos como obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión y demás enfermedades que se generan por la misma. El tabaco por las enfermedades pulmonares. Ajá. Y las bebidas alcohólicas, igual por lo mismo, por problemas de obesidad, porque recordemos que muchas de estas bebidas tienen mucho azúcar, como el tequila, por ejemplo, destilados de agave, y también para los problemas, por ejemplo, de hígado y demás.
¿Por qué? Porque al Estado le cuesta mucho. Hoy por hoy hablamos de que existe un derecho humano a la salud en el artículo 4 constitucional, pero este derecho humano a la salud el Estado lo tiene que garantizar, pero para garantizarlo no puede regalarlo, o sea, tienen que costearlo. Y para poderlo costear entramos todos los mexicanos para poder apoyar al Estado a este fin. Por eso la necesidad de cumplir con este fin extrafiscal. Pero ojo, este es otro problema. Es otro fin que yo no veo realmente reflejado en el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Cuántas campañas ustedes ven realmente de prevención contra el consumo de estas? No. Si ustedes analizan el presupuesto de egresos de la Federación, van a ver partidas que dice para atención de enfermedades, obesidad, diabetes. Y te pone una cantidad. ¿Cómo sé yo que esa cantidad realmente es de todo lo que recaudaste por el impuesto sobre estos productos? Porque hagan este ejercicio. Ustedes ven la ley de ingresos de la Federación, por ejemplo, de otros años. Y si ustedes ven lo que el Estado busca recaudar por IEPS en, por ejemplo, recaudación de tabaco, por impuesto especial sobre producción, IEPS de tabaco, y ven en el presupuesto de egresos de la Federación, no van a encontrar un rubro que vaya a enfermedades pulmonares como tal, causadas por el consumo de tabaco. Van a encontrar enfermedades, etcétera, etcétera, pero no específicas. Y si ven esa cantidad, por ejemplo, a veces es mucho menor a lo que se va a recaudar o se recaudó. Cuando ustedes ya ven lo que recaudó en la página del SAT, lo que se recaudó por ese concepto, ven el presupuesto de egresos y dicen, ah, caray. Pues aquí dice que, por ejemplo, recaudaste más y a lo que lo destinaste realmente, pues es menos. ¿Dónde está ese recurso? Volvemos a lo mismo. Se supone que una de las características de un fin extrafiscal, sobre todo en IEPS, es lo que yo recaude por este impuesto, todo lo que lo recaudé, lo tengo que mandar completito para atender las enfermedades que se producen y hacer campañas que prevengan este tipo de enfermedades. Bebidas energizantes, va lo mismo, enfermedades del corazón. Y así nos podemos ir con todos los productos que enajena el IEPS, plaguicidas, igual, el ambiente. Prácticamente los productos que va a enajenar son bebidas con contenido alcohólico, cerveza, tabacos labrados, combustibles automotrices, que serían las gasolinas, bebidas energizantes, bebidas saborizantes, combustibles fósiles, plaguicidas y alimentos no básicos. Esos son los productos que grava el IEPS. ¿Por qué es delicado esto y por qué le importa de tener este análisis jurídico? Porque les voy a plantear un asunto. En el 2014 se estableció en la Ley de Ingresos de la Federación un artículo transitorio recaído en el artículo 6º, en el cual señalaba expresamente por el legislador que y así decía literal, todo aquello que se recaude en materia de impuesto especial sobre producción y servicios, alimentos con alto contenido calórico y bebidas, no, decía bebidas saborizadas, omitía decir alimentos con alto contenido calórico, lo cual es un error, porque lo mismo que persiguen las bebidas saborizadas, lo mismo persigue los alimentos con alto contenido calórico, las mismas enfermedades. Bueno, en esta tesitura decía, todo lo que se recaude por bebidas saborizadas tendrá que dedicarse en su totalidad a una partida en específico en el presupuesto de egresos de la Federación de ese ejercicio para destinarlo a programas de atención a salud contra las enfermedades que produce, atención médica y la creación de bebederos en las escuelas. Y en el presupuesto de egresos de la Federación, cuando ustedes lo revisaban, ah, caray, me aventé todo y no viene ninguna partida. Entonces, pues uno dice, ah, mira, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde se está yendo ese dinero? Obviamente, ¿qué creen qué problema ven ahí en este supuesto que les platico? O sea, el caso es, la Ley de Ingresos de la Federación, un artículo transitorio, mandata que en el presupuesto de egresos se crea una partida para atender enfermedades
crear bebederos y que ese recurso que se recaude completamente por esos conceptos se vaya a esa partida y no pasa así. ¿Qué pasa ahí? A ver, ¿qué creen que ocurre ahí, queridos abogados? ¿Pregunto? Pues no se está cumpliendo la finalidad para que se suponía que a la que iba a estar destinada los impuestos obtenidos. Así es. Esa es una característica. Por tanto, yo creo que eso es inconstitucional, ¿no? Como lo decía también Alguer. Pero lamentablemente no sé así porque no hay ningún precepto que regule. No existe ningún precepto, ni en la Constitución, ni en el Código Fiscal estrictamente señalado, que regule un fin extrafiscal. Pero bueno, eso es una análisis, vamos más jurídico. Hay una omisión legislativa, ¿están de acuerdo? ¿Por qué hay una omisión legislativa? Porque tenía la obligación la Cámara de Diputados como ente primigenio y único de la revisión y emisión del presupuesto y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación de cumplimentar lo señalado en la Ley de Ingresos de la Federación y no lo hizo. Es una omisión legislativa. Para no hacerles el cuento largo, porque también ya para concluir, para ir cerrando ya este tema y escuchar sus opiniones o preguntas, de este análisis jurídico que les hago porque la importancia del IEPS, hubo empresas, asociaciones sin ánimos de lucro, fundaciones, asociaciones civiles, que en el entendido de que la asociación civil va en ayuda del Estado para cumplir y prevenir ciertas enfermedades, no voy a decir el nombre de estas asociaciones, pero son conocidas que atienden y previenen enfermedades de obesidad y de diabetes, pues dicen, a ver, si tú dices que ese dinero lo tienes que utilizar en campañas de prevención y todo, yo podría utilizar también, o tú, Estado, podrías dar recursos para poder apoyar y cumplimentar como fundación que tengo en mi giro, en mi objeto, para poder difundir esto. Pero no lo haces porque en la partida, pues no tienes ese dinero. Entonces, se fueron al amparo indirecto, y obviamente hacen este análisis diciendo, pues oye, ¿sabes qué? Pues hay una violación latente a la finalidad extrafiscal del impuesto por el cual se crea, porque en la exposición de motivos del impuesto, el legislador tiene esa voluntad de que todo lo que se recaude se vaya para estos fines, y hay una omisión por parte de la Cámara de Diputados de no hacerlo, por lo cual tú debes decirle a la Cámara de Diputados que tiene que cumplimentarlo, que tiene que ponerlo. Obviamente, pues ya sabemos hacia dónde fue el resultado, ¿no? El resultado fue que, pues obviamente, por tratarse de una omisión legislativa, pues no tendría por qué la Corte decir que tiene la obligación de establecerlo en el presupuesto. Y aparte fue curioso porque la autoridad, la Cámara de Diputados, cuando presenta su informe, señala que no hay ningún incumplimiento, porque sí lo establece y presenta en la tabla del presupuesto de egresos y dice, mira, aquí en este apartado que dice enfermedades, obesidad y diabetes, tengo ese presupuesto. No es así, porque literal dice el artículo 6º, específicamente el recurso que viene ahí tienes que ponerlo para bebederos, campañas de prevención y atención a enfermedades. Entonces la partida tendría que haber dicho para creación de bebederos en las escuelas, tanto, para programas de atención y prevención para obesidad, sobrepeso y diabetes, tanto, para la atención de enfermedades provocadas por el consumo de bebidas saborizadas y alimentos con alto contenido calórico, tanto. Eso era lo correcto. ¿Saben qué es lo grave? Que lo mismo ocurrió en 2015, lo mismo pasó en 2016, lo mismo pasó en 2017, lo mismo pasó en 2018, lo mismo pasó en 2019, y
cambiando obviamente me parece que hasta el 2017 siguió en el sexto transitorio, en el 2018 cambió a otros, al décimo, creo que al 15º transitorio, no recuerdo bien, y para 2020, pues ¿qué creen? Para 2020 lo quitaron. Lo quitaron y seguimos en las mismas. ¿Dónde está ese recurso? No lo sabemos. El problema es que esto sirve de ejercicio para decirles que el análisis jurídico del IEPS no debe de perderse y que tenemos que ser conscientes de la protección como abogados y la obligación que tenemos de que los impuestos se cumplan para lo que deben ser. Que el IEPS no pase como está pasando con el impuesto a la tenencia. Hoy por hoy, un impuesto, el IEPS, que es el rey de los impuestos con fines extrafiscales, se utiliza como un impuesto meramente recaudatorio. Está desnaturalizado. Y se propician estas vaguedades que ponen en aprietos a los contribuyentes, porque yo sostengo que todos los contribuyentes tenemos un derecho, y es el derecho, o una obligación por parte del Estado para con nosotros, de que todo lo que nosotros le pagamos realmente lo destine a lo que debe ser, y no a lo que él considere que puede ser, ¿no? Por eso hay un principio de legalidad, un principio de proporcionalidad, de equidad y del debido destino al gasto público. Y este es un ejemplo netamente jurídico de IEPS. Obviamente podríamos irnos a casos que ustedes de seguro ya los han visto como contadores o como abogados, que lleguen, por ejemplo, tal vez a demandar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues algún error por un crédito, por una omisión en el pago de IEPS, y lo van a ir a litigar, pero eso no deja de ser contable. Y obviamente los argumentos jurídicos que ustedes esgriman ahí, pues van a ser muy, muy importantes, pero sobre todo son argumentos que van a demostrar que ustedes sí pagaron el impuesto, que ustedes sí cumplieron la obligación. Pero el IEPS no nada más se queda ahí. El IEPS también tiene otras implicaciones jurídicas. De ahí la importancia de que el maestro Pascual me invitara a platicar con ustedes de este tema y analizar un poco más todo lo que es jurídico dentro de este impuesto, todo lo que conlleva este impuesto jurídicamente y no solamente una visión contable del propio impuesto. No sé si tengan hasta aquí alguna duda, algún comentario, queja, sugerencia, pero por mi parte yo ya terminaría esta charla. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Está apagado su micrófono.